es el tema 7 y yo lo he titulado confianza o indiferencia. Y la palabra de Dios dice así en Éxodo capítulo 9, versículo 18 al 26, vamos a leer. Dice: He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo el que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo de la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Les decía que yo titulé esto confianza o indiferencia. ¿Por qué? Porque aquí vemos en la historia de Egipto y la historia de Israel, cuando el Señor nos está contando acerca de las plagas, en la plaga del granizo, en la plaga del granizo pasa algo que no pasa en las demás, que le dice: haz algo para que esta plaga no te dañe. Y las demás, pues la de piojos, las de úlceras, estuvieran donde estuvieran, las de moscas, las de ranas, el ganado, no importa dónde estaban, les iba a hacer daño a los de Egipto. Pero aquí en esta fue como una oportunidad, después de las plagas que ya vio, que ya le demostró el Señor a Faraón, que él tenía el poder. Recordemos que en un principio sus hechiceros son unos perfectos imitadores que parece que hacen todo tal cual, pero a partir de la plaga de piojos, ellos ya no pueden imitar. E incluso los propios hechiceros servidores de Satanás reconocen delante del faraón que esto era el dedo de Dios. Dicen: esto es el dedo de Dios. Fíjense, ni siquiera la mano, el dedo de Dios. O sea, es un Dios muy poderoso que con solo su dedo puede hacer esto. Y ya le había comprobado en varias ocasiones. De hecho, miren, voy a contar. La primera plaga fue la de sangre. Es la de sangre 1, la de ranas 2, la de piojos 3, la de moscas 4, la del ganado 5, la de las úlceras 6 y la del granizo 7. O sea, vamos en la del granizo. Entonces, Dios ya le había demostrado durante 6 ocasiones anteriores que lo que él decía se cumplía, y que lo que él había advertido era para tomarse en serio. Entonces dice que aquí, a diferencia de las demás plagas, le da una oportunidad como para no sufrir tanto daño, al menos no físico, por esta plaga del granizo. Entonces le dice: envía pues, le dice el 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Es una advertencia.
Es algo que le favorecía hasta cierto punto el decirle, si no quieres tener pérdidas humanas y de tu ganado, escóndelos, porque el granizo no les va a hacer daño adentro, pero sí afuera. Entonces por eso les decía, esto lo titulé confianza o indiferencia. Y cuando viene la palabra de Dios hacia el pueblo de Egipto, muchos ya tomaron la decisión por sí mismos de lo que querían hacer. De hecho, todos. Dice el 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová. Y aquí está el secreto, el que tuvo temor de la palabra de Jehová. Porque durante las 6 ocasiones anteriores el Señor demostró que sí lo hacía. Y el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Pero, dice el 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Entonces, o sea que había gente del pueblo de Egipto que pensó que Dios no iba a cumplir. O sea, ¿por qué pensó que Dios no iba a cumplir si durante las 6 ocasiones anteriores sí lo cumplió? ¿Por qué Dios no cumpliría esta 7ª plaga? No pasa nada. Y lo dejaron, ¿no? Entonces, ahorita en esta época que estamos pasando, estaba yo viendo, bueno, he tenido la oportunidad de platicar con varios tipos de personas, y algunas personas me dicen, no es cierto, ¿no? Todo esto que está pasando no es cierto. Es político, es una mentira. Y yo pensaba, el Señor advirtió que cosas así pasarían, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de los políticos. Efectivamente, yo sé que son hombres y el hombre miente. Pero yo estoy hablando de Dios. Dios en su palabra dijo que el principio de dolores iba a tener guerras, hambres, terremotos, pestes. Y lo estamos viendo, ¿no? Hemos pasado, como en la historia de la humanidad, estamos pasando por estas cosas. Creo que hasta podría decir yo, a ver, les dije, sí, podría decirles yo que todas estas cosas, todas estas señales, están ocurriendo hoy en día en el mundo. Hoy en día. Todas. Porque al momento que nos estamos viviendo toda esta crisis mundial de la pandemia, en otros países está temblando, otros países también están lidiando con sus problemas de hambre. Aparentemente ahorita hay una de etapa de solidaridad entre las naciones, pero terminando esta pandemia va a ser como la caricatura, no recuerdo el nombre, pero que se perseguían siempre y sonaba el timbre de como de fin del trabajo y ya comían juntos, pero volvía a sonar el timbre de que se terminaba el receso y otra vez seguían persiguiéndose. Aunque suene gracioso, así es. En cuanto esta pandemia termine, ese amor y esa solidaridad entre las naciones se va a terminar. Porque están maquinando ya, aún a pesar de esta situación, están maquinando ya cómo atacarse unos a otros. Entonces esto es algo que Dios ya avisó. ¿Y por qué yo tendría que pensar que esto es mentira? ¿Es mentira lo que Dios ya avisó? ¿O qué es? Yo tengo que pensar en esta historia que acabamos de leer de las plagas de Egipto. Y o estoy confiando en Dios o soy indiferente. Es una gran diferencia. Hay una gran distancia entre una cosa y la otra. Una cosa es que yo confíe en Dios y que no le tenga temor, como les decía el día de ayer, no le tenga temor a ese enemigo invisible. Porque aunque es invisible para mí, es visible para Dios. Y otra cosa es que yo sea indiferente, totalmente indiferente. No creo que esto sea real, o si es real no me importa, si hay muertes no me importa, si hay problemas no me importa lo que esté pasando en el mundo, yo sigo con mi vida. Hay una gran diferencia entre confiar en Dios
y ser indiferente a lo que está pasando. Seamos, fíjense, temerosas de Dios y prestemos atención a las advertencias que el Señor nos está dejando en su palabra. Dijo el Señor, todo esto va a pasar, pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Ya se los decía, velar y orar. ¿Qué tengo que hacer? Como si me dijera, Wendy, mientras está pasando esto, mira, va a pasar todo esto. A Egipto le dijo, escóndete en tu casa. Y a mí me dice, ponte a orar y ponte a velar. Sé vigilante, porque yo estoy por venir. Así que una muestra de que yo confío en Dios es pasar tiempo con Él y tener comunión con Él, prestar atención a su palabra, escuchar sus advertencias. Y una muestra de que yo soy indiferente a todo lo que está pasando es que ni siquiera doble mi rodilla, no platique con Dios, no estudie la palabra, como se los decía también en el devocional. Satanás siempre va a tener cosas para ocuparme, siempre me va a entretener con algo. Y yo puedo desviar mi mirada hacia lo que Satanás quiere entretenerme, o puedo fijar mi mirada en Dios, escuchar sus advertencias, poner atención en lo que está diciendo y sentir temor en mi corazón, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y estos egipcios que tuvieron temor de la palabra fueron personas sabias. Dice, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. O sea, con sabiduría actuaron. No digo que siempre fueron sabios, sino en este momento fueron sabios porque dijeron, pues claro, durante 6 ocasiones Dios cumplió su palabra, pues que me hace pensar que ahorita no. Dios va a mandar ese granizo, y se escondieron. Pero los otros dijeron, no pasa nada, Dios, puras mentiras. Esto no es cierto. Son ondas de Moisés y de Aarón. Y entonces no pusieron atención, dejaron a sus criados, dejaron su ganado fuera en el campo, y vino el granizo y murieron. Entonces, hagamos esa diferencia, porque cuando venga el Señor tomará a aquellos que confían en Él, no a los indiferentes, no a los que, pues sí parecía que confiaban porque no les daba miedo nada, pero no es cierto. No es que confiaban, es que eran indiferentes. Es diferente. El Señor va a venir por aquellos que confían en Él, y los que confían en Él no serán avergonzados. Pongamos nuestra confianza en Dios y no seamos indiferentes a esta situación. Que el Señor les bendiga.